Leonardo, en el segmento pasado comenzábamos a hablar de qué es el área de prevención del lavado de activos y todo lo que ustedes han venido haciendo. Hay un tema muy importante que es de donde se inicia todo, que es precisamente la normativa sectorial que surge de todo este proceso que se hizo anteriormente con la evaluación nacional de riesgo, y al ser de las debilidades que se detectó es precisamente que no existía nada que le dijera a sus sujetos obligados qué debían hacer y cómo debían hacerlo, y era una de las debilidades que teníamos que cubrir para lo que era el proceso de evaluación que íbamos a ser sometido por el GAFILAT. Sé que has trabajado en eso, ¿no? ¿Qué nos puede decir cómo vamos con eso, esta normativa, cómo se ha ido desarrollando, si hay un proceso de rediseño de la misma o todavía la encontramos actualizada? Claro. Bueno, como sabes, la normativa ante la ley 7202 derogada, pues los sujetos obligados del sector APNFD que regulamos actualmente solamente se encontraban los casinos. Ante la ley 155, esos sujetos obligados pues se ampliaron para abarcar otras actividades como son las bancas de lotería, bancas de apuestas deportivas, concesionarias de loterías electrónicas, también las salas de juego de máquinas tragamonedas y los juegos de azar por internet. A raíz de esto, pues se modificó se emitió por primera vez la normativa 104-17, que contenía muchos aspectos en cuanto a lo que era la regulación en materia de prevención del lavado de activos, muy orientado a lo que era la ley 7202. Cuando sale a la luz la ley 155, pues trae como una de sus principales novedades el enfoque basado en riesgo, y se surte la necesidad de que se modifique la normativa para incorporar elementos de enfoque basado en riesgo en la normativa sectorial. Pues se emite la normativa 204 también en el año 2017 e incluye esos elementos de enfoque basado en riesgo, como la identificación de riesgo, evaluación de riesgo, pues medidas para que los sujetos obligados elaboren o hagan una debida diligencia con un enfoque basado en riesgo, y esos elementos mínimos que en ese momento, que aunque eran novedosos, tal vez para otros sectores como financieros, ya eran temas que ya manejaban, pero era algo novedoso para el sector. Entonces, esta norma busca establecer esos criterios mínimos que deben establecer los sujetos obligados para elaborar todos sus programas de cumplimiento, hacer una evaluación de riesgo, establecer su política con un enfoque basado en riesgo. Como todo en la vida, siempre surgen pues elementos nuevos, elementos que se tienen que modificar, y aunque la normativa pues es la vigente, tiene sus oportunidades de mejora, es la que tenemos actual y es la que pues utilizamos en nuestros procesos de supervisión. Se encuentran en un proceso de revisión para una posible modificación en caso de llegar a ser necesario. Mira, una de las cosas que yo siempre he pensado, he hablado, es principalmente para el sector de la PNFD, lo difícil que es la implementación de una política que conozca a su cliente, dado a que normalmente son clientes fugaces, vienen, te hacen una transacción, te hacen una operación, pero no hay esa continuidad. En el área de casinos, aunque muchas personas son asiduas al casino, ya se puede crear un proceso. Estaría esa dificultad con aquel del transeúnte, el turista que viene. ¿Cómo se ha ido organizando, implementando, no solamente en los casinos, sino también en una banca de apuestas? O sea, yo voy a esta banca, me queda por mi casa, compro un ticket, resulta ganador. ¿Qué proceso debe implementar esa banca? Mira, Arnaldo, antes de que te amplíe Leonardo sobre esa temática de manera puntual, para nuestro sector, ese tipo de pregunta que haces y esa situación, nosotros obligatoriamente tenemos que dividir a nuestros sujetos obligados. Como bien estableces, los casinos ya es un establecimiento un poco más frecuentado, estructurado inclusive, dentro del sector un poquito más maduro que el resto de nuestros sujetos obligados también, y mucho
tiene que ver también porque tienen ya casas matrices que tienen sus propias políticas internas y están bien organizados en esta temática y con ubicaciones en jurisdicciones en esta materia muchísimo más avanzado que República Dominicana, o que tienen muchísimo más tiempo, sobre todo regulando a un sector como de juego de azar y de los casinos. Entonces, cuando ya la persona va a un establecimiento fijo para entrar y para todos sus elementos, tienen un proceso, y ahí podemos ya tener un procedimiento de conocer a tu cliente previo a haber ganado un premio en ese juego de manera puntual, o de los diferentes juegos que pueda tener un casino, pueda manejar un casino dentro de lo que son las mesas y lo que son las salas de máquinas de tragamonedas también. Y luego entonces tenemos, y el bingo puede también funcionar un poquito en ese sentido, porque también la gente le frecuenta más un área del bingo y tienes ya un establecimiento puntual donde puedes durar más tiempo ahí adentro. A diferencia de una banca de lotería, como bien dices, que uno va, hace su apuesta y recibe el ticket, y entonces solamente cuando ya hay un proceso de premios, ya sea en cualquiera de los niveles que se puedan otorgar y de los productos que se estén vendiendo en esa banca de lotería que obtenga el premio, entonces ex post es que ya puede hacerse un conocimiento del cliente ganador, no de la cantidad de clientes. Pero no obstante eso, existen una serie de situaciones, de enfoques basados en riesgo y de reflexiones que tenemos que indudablemente que hacer como regulador del sector para tomar estos elementos en consideración también. Y ahí entonces me gustaría que ampliara entonces Leonardo en ese sentido. Bueno, más claro de ahí ni el agua, pero me permito apalancarme del comentario de la señora Claudia. Precisamente el sujeto obligado también tiene que entender su actividad. El regulador la debe entender, pero el sujeto obligado entender la actividad y entender el riesgo al cual se encuentra expuesto. La naturaleza de una banca de lotería no es la misma naturaleza de un casino. Igual, dentro del mismo segmento de casino, no es lo mismo un casino que esté en la ciudad que un casino que esté en Punta Cana. Igual el tipo de hotel en el cual se encuentran ubicados. Puede ser que tú tengas un cliente que venga de un país y venga de vacaciones por una semana y no vuelva, pero debes de hacer un procedimiento de debida diligencia del cliente, y ahí la normativa establece varios momentos, uno atado a un umbral de $3,000 al momento del pago de premio, ticket o el cash out que se haga para efectos de debida diligencia, pero también entender que todos los juegos o todos los productos que tú ofreces dentro de tu establecimiento no representan el mismo riesgo. Probablemente tú tienes más controles en una máquina tragamonedas que en una mesa de juego, en un juego de paño, o viceversa. Tienes más control en un juego de paño que en una máquina tragamonedas. Entonces, dependiendo de lo que el cliente haga, entender esas señales de alerta. Hay estudios también que el Gafilat ha emitido informes de tipologías regionales, que ahí también se tratan de, mira, en un casino estas son señales de alerta. De igual forma, la normativa establece que el propio sujeto obligado tiene que establecer esas señales de alerta, realizar una evaluación de riesgo de su establecimiento, considerando los factores de riesgo que conocemos, que establecen las mismas 40 recomendaciones: clientes, productos, zona geográfica y canal o medio. Entonces, a raíz de ahí y de ese conocimiento que debe tener el sujeto obligado, hacer esa debida diligencia diferenciada, simplificada o ampliada. Mira, Arnaldo, también quiero ampliar y hacer una puntualización en el sentido de que hacemos mucho el enfoque sobre el cliente, sobre el que está apostando, sobre el jugador, pero para nosotros también es tan importante, y en eso estamos haciendo mucho énfasis, en la parte de idoneidad también, conocer quiénes son nuestros sujetos obligados y quiénes componen nuestros sujetos obligados, que es muy importante en un sector tan alto riesgo como el sector de juegos de azar, ¿verdad? Y de las actividades de las apuestas. Conociendo también situaciones a nivel internacionales que presentan casos muy vinculados al sector de juegos de azar, y obviamente conociendo la realidad de nuestro país en lo que es las vinculaciones y situaciones que se han dado en casos que han salido en años anteriores vinculados al área de juegos de azar como un todo, ¿verdad? Para no puntualizar de manera específica, pero para aglomerarlo todo. Y nosotros, conscientes de esa situación, entonces también estamos haciendo el énfasis en la idoneidad de quiénes son
nuestros sujetos obligados, no solamente a la entrada, ya cuando te vinculaste, porque ya tienes la licencia, sino a nivel de la continuidad de la relación, para esa debida diligencia empleada y para que ese enfoque de riesgo sea continuo y lo medimos de manera constante desde el Departamento de Prevención de Lavado de Activos. Entonces, por ahí van a venir y sentir la presión y la necesidad de requerimientos de informaciones que vamos a estar ya queriendo documentar en base a esas situaciones para que podamos entonces ir conociendo más a nuestro sector y quienes están involucrados en nuestro sector y poder tener una medición real de lo que es el riesgo del sector a nivel de lo que podemos manejar como ente regulador y hacer los ajustes necesarios conforme a las políticas que tenemos, las que nos hacen falta, que son muchas y esa es realidad, que nos hacen falta actualizar la que tenemos y implementar otras más también para realmente tener un conocimiento de a qué estamos regulando y a qué nos estamos exponiendo, no solamente como sector, sino también a nivel de los demás sectores por el asunto del efecto contagio, el de-risking que sufre demasiado nuestro sector de juegos de azar y es las quejas que recibimos también de parte de ellos cuando se van a reunir con nosotros en cada momento, y eso es un tema muy pendiente que tenemos también, ese acercamiento a nivel de nuestros colegas en el sector bancario para ir viendo qué cosas podemos ir perfeccionando, qué cosas podemos obviamente ir mejorando y que ellos sientan la confianza de que como ente regulador estamos haciendo nuestro trabajo para que ellos también pues reciban y puedan abrir las cuentas a este sector, porque lo que más queremos es transparencia y que realmente sea bancarizado el movimiento de todo esto, de todas estas operaciones, no solamente lo que es una cuenta operativa, sino también la cuenta para pagos, y es ahí donde vamos a hacer mejoras indudablemente para aprovechamiento de absolutamente todos. Muy importante esa parte de la idoneidad, porque aunque queremos evitar que el sector sea utilizado como vehículo por los clientes, también tenemos que evitar que el sector se vea involucrado en situaciones no deseadas por personas que no queremos que estén participando del sector. Y también nos sirve para lo que es, porque hablamos de enfoque basado en riesgo, pero el enfoque basado en riesgo no es solamente para nuestros supervisados, sino también para que la autoridad competente pueda también hacer sus inspecciones, su supervisión, también con un enfoque basado en riesgo. Entonces serán más riesgosas aquellas entidades que hayan tenido una situación X y que le ameriten o tengan, por ejemplo, debilidad en la reportería, en el cumplimiento de la normativa, en los mismos hallazgos que se hayan encontrado en la supervisión, van a ir alimentando ese enfoque, esa matriz de riesgo que ustedes irían haciendo. Pero me gustaría retomar el tema de la debida diligencia. Dijiste algo muy importante, o sea, de cómo sectorizar. Y desde mi punto de vista yo entiendo que en realidad, aunque al momento tú de hacer una apuesta, el dinero que tú llevas puede ser un dinero ilícito, un dinero de procedencia lícita, hasta ese momento que tú vas a hacer la apuesta, el riesgo es mínimo porque tú no estás lavando el dinero, tú estás dando un uso que produjo, en principio, tú no estás usando un dinero que puede generar una u otra situación. El riesgo está ya así, el mayor riesgo está al momento de pagar eso, porque yo puedo haber comprado eso con un dinero lícito y alguien que quiera lavar, entonces comprarme el ticket para con el ticket entonces poder sí justificar el dinero ilícito que tiene. Entonces eso es importante que se entienda que existen niveles de riesgo distintos y puntos, ¿verdad?, de vinculación o de afectación muy distintos. ¿Qué piensas, Leonardo? No, totalmente de acuerdo. De hecho, si nos vamos a lo que son las señales de alerta, pues establecidas internacionalmente para el sector de casino, te encuentras con situaciones similares. Personas que van al casino y pues compran fichas y juegan poco o no juegan nada y retiran esa inversión, pues probablemente sería un elemento por el cual el casino debería indagar más qué pasa con este cliente, porque si una persona viene y compra ficha, lo común es que juegue, normal, que gane, que pierda, es un elemento natural de la actividad. Pero igual pasa con una lotería por el otro lado. Tal vez desde el punto de vista de que un cliente va y juega un número, no necesariamente eso implica que tú te vas a sacar el sorteo mayor. Pero, ¿qué pasa luego de
que ese cliente pues se saca el sorteo mayor. Realmente fue el cliente que jugó el ticket, el que se lo sacó. ¿Qué grado de certeza yo tengo como establecimiento de que estas cosas están sucediendo de esta manera? ¿Cómo yo puedo, pues, no solamente evitar prevención, también hasta un riesgo de que, pues, de fraude en mi propio negocio y entender esa actividad? Entonces, ahí entra el enfoque basado en riesgo, porque tampoco es que todo es sospechoso, es tú entender la actividad, tú entender tu negocio y entender las normativas. Y lo que busca la normativa es protegerte como establecimiento, como sujeto obligado, de que tú no seas utilizado en una operación de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo, que usualmente vemos esos dos elementos, lo tratamos como si fueran iguales, pero por la misma naturaleza de los delitos son totalmente diferentes. Mientras que el lavado usualmente va a venir de una fuente, siempre va a venir de una fuente ilícita, el financiamiento puede venir de una fuente lícita. Entonces, si no reconozco la parte ilícita y el riesgo que implica eso, ¿cómo voy a evitar una operación de financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva? Mira, se me ocurre, y entonces en ese primer punto de contacto donde yo voy a comprar el ticket, viéndolo del punto, porque para los casinos es un poquito más fácil, porque incluso muchas veces ya es el mismo cliente del hotel que vaya, el hotel tiene información de esa persona, sus pasaportes, etc. Pero yo voy a una banca, compro el ticket, hasta ese momento la banca no sabe quién compró el ticket. Entonces, la normativa, o se ha contemplado, ¿qué opinan ustedes de la normativa? De que en ese momento de la compra del ticket hay algún tipo de proceso donde por lo menos se captura algún tipo de información que permite identificar quién compró el ticket. Eso existe. La verdad que no interactúo en el sector. ¿No? Bueno, la normativa sí establece que los sujetos obligados no emitan tickets al portador. Debe existir algo que conecte con el nombre, con la identificación de ese cliente versus la persona que se está sacando el premio. Pero no todos los premios, no todas las personas que van a jugar son personas que se sacan un monto muy, muy alto, muy considerable. Ya, por ejemplo, para efectos de un ticket mayor, sí hay formas en las cuales el sujeto obligado debe, pues, vincular quién jugó y quién se sacó ese premio. Mira, de manera de previo a, ¿verdad? El que va, bueno, yo quiero hacer una apuesta, quiero jugar un ticket para X producto de lotería, y tener la identidad de esa persona al momento que va a adquirir ese boleto, ese ticket. Actualmente, obviamente, estamos viendo que en la operatividad eso no es lo que se hace. Que sí se pudiese hacer en cada establecimiento por el hecho de que, primero, existe por ley que no se le puede vender a menores de edad. Entonces, donde también en el establecimiento que tú vas a consumir algo, por ejemplo, un alcohol, te piden, déjame ver tu cédula. Entonces, debería de corresponder eso también. Eso es un ejercicio también de concientización y educativo de parte no solamente del sector regulador, sino también de cada uno de los sujetos obligados que tienen sus productos a nivel de lotería también, que le hace un beneficio y que debería de realizar la persona que te está vendiendo. Entonces ahí puedes capturar de inmediato con el código de barra, se pudiera hacer algo de manera rápida. Sería un punto y de mejora. Un punto de mejora y queda ahí identificado. Pero obviamente, como todas las situaciones, entraron como sujetos obligados, ¿no? A la resistencia a ser sujetos obligados, resistencia a hacer procedimientos de conocimiento y todo proceso de origen de fondo y todo eso, ¿verdad? Entonces, ahora también, indudablemente, poner ese proceso, que no es un proceso adicional, es un proceso que va con la lógica acompañado a, simplemente es el hecho de pedir el documento de identidad y dejarlo ahí documentado, pues tiene todo el sentido de hacerlo, y como decía, beneficia no solamente al regulador, beneficia también, en este caso, al sujeto obligado a nivel de lotería o cualquier otro tipo de juego de azar de manera también positiva, y eso es simplemente un proceso de ir aceptando ese cambio y manejando esa resistencia también, en el sentido de que no, porque eso me va a
a disminuir las ventas, eso el proceso es un adicional y va a ser lo más al paso y más difícil. No, eso es todo barreras mentales, pero que todo puede fluir, indudablemente que sí. Así es. Dejemos ya un corte, seguimos conversando con Claudia y Leonardo.